Bueno, la idea de la sesión de hoy es que sea práctica. ¿Qué quiero que hagamos? Tengo una base de datos que, por supuesto, quiero aclarar que es una base de datos simulada. Es decir, le pedí a la inteligencia artificial que me elaborara una base de datos de pacientes con psoriasis. Ese fue el tema que le di. Entonces voy a compartir aquí pantalla. No sé si ustedes están viendo ya mi pantalla. Eh, Vamos a hacer un ejercicio porque quiero que hagamos un ejercicio práctico de cómo a través de una base de datos yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me haga los análisis estadísticos y también que me dé la interpretación de esos resultados. Un doctor la sesión pasada me preguntó que si era necesario saber el lenguaje de programación para correr los análisis estadísticos y yo le respondí que no, que nosotros ahora lo que necesitamos es la inteligencia artificial que nos dé el código y nosotros poder ejecutar los resultados o ejecutar los análisis en el lenguaje de programación que utilicemos. Entonces, quiero como mostrarles cuál podría ser el ejercicio. Miren que esta base de datos puede resultar de la consulta de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes, doctores, puede pensar, bueno, ¿cuál es el tipo de patología que yo más atiendo? A partir de allí, entonces, elaborar una base de datos con la información de las historias clínicas de esa patología que ustedes ven más frecuente. ¿Por qué hablo de la más frecuente? Porque usualmente la más frecuente es la que ustedes van a tener un mayor conjunto de datos. Y entre mayor conjunto de datos tengan, los análisis estadísticos quedan mucho más precisos. Entonces, tendríamos mayor probabilidad de ser aceptado en una revista. Entonces, puede ser un ejercicio que ahorita en vacaciones hagan de pensar cuál es la patología más frecuente y recuperar la información que han consignado en las historias clínicas y tener la base de datos. No es ni siquiera importante que de entrada tengan una idea de investigación. Teniendo ya la información con la base de datos, incluso a partir de allí podemos empezar a pensar cuál pueden ser esas ideas de investigación o esos proyectos que se pueden ejecutar con los datos que tenemos disponibles. Entonces, bueno, tengo aquí mi base de datos en Excel. Lo que voy a hacer entonces es que voy a correr los análisis estadísticos en Jamovi. Jamovi es un software en donde con la interfaz de RStudio, yo corro los análisis. Pero entonces lo que les voy a enseñar es que no es necesario saber de programación si tengo una herramienta de inteligencia artificial. Entonces lo que hago es cargar la base de datos, ¿sí? Aquí valido que todas las bases, los datos me hayan quedado correctamente y lo que yo aquí voy a tener es la interfaz de R. Usualmente, si no tuviéramos la inteligencia artificial, aquí sería donde yo empiezo a ejecutar el código. Pero entonces, yo ya tengo la base de datos cargada y yo ya tengo elaborado acá los prompts. Los prompts es esa forma o esa estructura a través de la cual yo le pido a la inteligencia artificial que me genere la actividad que yo deseo. Es importante que en los prompts queden, digamos que estos elementos. Lo primero es asignarle un rol a la inteligencia artificial, es decir, pedirle que actúe
como ese, digamos, ese profesional que haría estos análisis estadísticos o que haría esta tarea en la práctica clínica habitual. En este caso, yo le digo que actúe como un científico de datos, que sería la persona más idónea para correr los análisis estadísticos. Lo segundo que hay que tener, digamos, presente a la hora de elaborar los prompts es darle la tarea. Una vez le doy el rol, lo segundo es que le doy la tarea, que es lo que debe hacer. Y muy importante, entre más específica sea la tarea, mejor serán los resultados. Es decir, aplica para todos. Cuando uno hace una pregunta general, la respuesta puede ser algo general. Sin embargo, cuando uno, digamos que ya sabe exactamente cuáles son los análisis que le interesa correr, por ejemplo, en este punto, yo sé que lo que tengo que hacer son los análisis descriptivos y reconozco que los análisis descriptivos consiste en calcular la media, la mediana, la desviación estándar, el rango intercuartílico. Para las variables continuas y para las variables categóricas implica conocer la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, es decir, yo ya sé de entrada cuáles son los análisis que necesito, entonces le pido exactamente que me haga esa tarea. Importante, si nosotros no sabemos cuáles son los análisis que necesitamos, le podemos pedir a la inteligencia artificial de manera general. Por ejemplo, en este caso sería decirle, realízame los análisis de la estadística descriptiva. Entonces, yo en este caso ya tengo el prompt, ya le di el rol, ya le di la tarea y le digo exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, hay tres inteligencias artificiales que yo les quiero presentar para que comparemos y nos demos cuenta de que realmente hay unas mejores que otras. Yo creo que todos conocen esta, que es ChatGPT. Creo que es tal vez la inteligencia artificial que posiblemente nosotros estemos más relacionadas, pero para investigación es la más mala. No funciona muy bien. Se equivoca muchísimo. Por ejemplo, le voy a pasar ese prompt. Aquí lo que le estoy pidiendo o lo que le voy a pedir es que me genere el código. O sea, soy una persona que no sabe el lenguaje de programación. Voy a correr los análisis estadísticos porque tengo una base de datos, pero no sé cómo se programa. Necesito es que me genere el código para yo copiar y pegarlo en el software estadístico de mi preferencia, que en este caso es Jamovi con la interfaz de R. Se lo voy a pedir a ChatGPT. Entonces, aquí ChatGPT me da el código. Lo que hacemos siempre es copiar y pegar, ¿sí? Porque partimos de la base que no sabemos lenguaje de programación. Entonces, copiamos y pegamos. Bueno, aquí me salen los resultados. A ChatGPT me dio la información. Entonces me habla de cuáles son los valores para la edad. Miren que me calcula todos los datos. Por ejemplo, para la variable edad, el total, 2000 observaciones, que es el total de base de datos que tengo, el total de participantes que tengo en la base de datos. Y miren que me calcula la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, el rango intercuartílico, Q1, Q2, Q3. ¿Sí? Asimismo, para todas las otras variables. Entonces, todas las variables continuas, edad, índice de masa corporal, tiempo de la enfermedad, el pasivo basal, ta, ta, ta. Miren que todas las escalas que son continuas, me calculó todos estos valores que necesito. Y, por ejemplo, para las variables categóricas, entonces vamos a ver. Miren que, por ejemplo, para las variables categóricas no me salió bien. Tarararara. Mm, esta variable no me quedó bien. PSO, esa no me quedó bien. Las otras como género, fototipo, sí. Miren que me da la frecuencia absoluta y el porcentaje. Taratatata. Y aquí está el resto de variables. Y aquí me da el resumen general para cada una de las variables, todos los datos que había calculado. Bueno, cuando yo tengo esa información, que en este caso, pues ChatGPT me la dio correctamente,
Yo les quería mostrar que yo había corrido el análisis en otro que se llama Cloud, es decir, le había copiado el mismo prompt y voy a copiar lo que Cloud me dice. Siempre es copiar y pegar para ver Cloud cómo me exporta la información. Aquí. Copio, me voy al software y en una línea nueva, por supuesto, voy a copiar lo que Cloud. Bueno, esta es la información que Cloud me exporta. El nombre de todas las variables que está analizando, las variables cuantitativas, bueno, también me exporta información muy similar, media, mediana, moda, desviación estándar, rango intercuartílico, ta, ta, ta. Todas estas son entonces las variables continuas. Aquí están entonces las cualitativas, la frecuencia absoluta y relativa, muy bien. Y el resumen. Bueno, Clau me dio información también de acuerdo a respuesta por tratamiento, de acuerdo pues al fármaco, respuesta al tratamiento de acuerdo al fármaco. Entonces miren que yo ya en este punto tengo para esa base de datos toda la estadística descriptiva que necesito. Ahora, algo que puede pasar es que yo no sepa interpretar los datos. Por ejemplo, yo tengo que la edad, la media es de 47, el índice de masa corporal de 27, el tiempo de la enfermedad en años fue 9,5. Algo que me puede pasar es que yo no sepa cómo interpretar esos resultados. Tengo una cantidad de datos y no sé cómo hacerlo. Entonces, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me interprete esta información. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a exportar el archivo. Todo el archivo se lo voy a pasar y le voy a poner un nombre, análisis descriptivo psoriasis. Acá. Y vamos a pedirle a Gemini, por ejemplo, que nos interprete esos resultados, porque no sé cómo interpretarlo. Entonces, yo acá tengo un prompt en donde lo mismo, le doy el rol, la tarea y le digo exactamente lo que quiero que me analice. Entonces le doy pegar y veamos qué me analiza Gemini o qué información me da. Bueno, me elabora la tabla de las variables descriptivas, la tabla de las categóricas, pero esto era lo que más me interesaba. Es decir, yo la tabla ya la tenía en el software. Aquí, ¿qué me interesaba a mí? La interpretación. ¿Cómo interpreto cada uno de esos datos? Entonces, por ejemplo, acá Gemini me está hablando de estas variables que son la edad y el estado nutricional. Entonces me dice que la edad promedio de los pacientes es de 47,7 años, se sitúa predominantemente en la etapa de adultez media. Respecto al estado nutricional, el índice de masa corporal fue de 27,8, lo que se clasifica en el perfil promedio general de la población en sobrepeso. Esto es clínicamente relevante dado que el tejido adiposo actúa como un órgano endocrino proinflamatorio exacerbando las vías de las interleuquinas de la psoriasis. Es decir, aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que tengo la base, a ver, tengo primero una base de datos. Puedo a partir de la inteligencia artificial tener el código para programar en un lenguaje de programación que no sé cómo actúa. Lo que hago es copiar el código que me genera la inteligencia artificial en el software de mi preferencia, que en este caso es Jamovi. Una vez tengo los resultados,
Ahora lo que necesito es esa interpretación. Eso también se lo puedo pedir a la inteligencia artificial, descargando el archivo del software, pidiéndole que me interprete la información. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo estas variables, cómo me dicen, bueno, cómo fueron la distribución de las características, el análisis de las comorbilidades, la interpretación clínica, pues, de las comorbilidades, ta, 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 ta. Aquí es la evaluación de la severidad y respuesta al tratamiento. Y lo que me parece más importante de esto es la interpretación de la información. Es decir, esos datos que me estaba exportando el software, la inteligencia artificial le puede dar un sentido clínico, que es con lo que finalmente a nosotros nos interesa. Acá nos da la información de los eventos adversos globales y, algo importante, las conclusiones clínicas a partir de esos resultados. Entonces, de una base de datos que corrí unos análisis descriptivos, me dice que el perfil del paciente con alta carga inflamatoria y metabólica, dice, la cohorte estudiada se caracteriza por una psoriasis predominantemente en placas de carácter severo, que se manifiesta en adultos de mediana edad con una tendencia marcada de sobrepeso. Esta combinación de adiposidad y severidad clínica es un factor crítico que debe guiar las decisiones de dosificación y la elección de terapias biológicas. Y me da otras conclusiones respecto a la eficacia de las estrategias terapéuticas a mediano plazo y el control de la seguridad y el tamizaje de las comorbilidades. Entonces, miren que a partir de unos análisis descriptivos ya yo tengo una interpretación clínica de lo que eso significa. Doctores, dudas, preguntas hasta acá. Sí, yo te consulto algo. ¿Vos utilizás, doctora, Sí. alguna inteligencia artificial para crear los prompts? También lo podemos hacer, claro. Yo también le puedo pedir, por ejemplo, a Gemini que me elabore el prompt de acuerdo a la actividad que yo quiero. ¿Qué es importante de pronto sí especificarle? El rol que quiero que tenga, ¿sí? De acuerdo, porque incluso yo puedo buscar en la inteligencia artificial cuál sería el profesional más idóneo para realizar esta tarea. ¿Sí? Y ese profesional sería el rol que yo, digamos, le voy a dar a la inteligencia artificial. Lo segundo es que trato de ser específica en el sentido de sí decirle con exactitud cuál es la tarea que quiero que me realice. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué no le dices simplemente haz los análisis estadísticos? Porque tal vez es algo muy general. Y en la investigación, para nosotros, cada dato es importante. Es decir, entre nosotros más profundicemos respecto a los datos que nos arroja la base de datos, podríamos encontrar los insumos para elaborar un artículo científico de buena calidad. Entonces, por eso sí trato como de que vayamos por paso. El primer paso en un artículo científico siempre serán los análisis descriptivos. Entonces, primero le doy esa tarea. Y luego, de acuerdo como a mi conocimiento de la base de datos, yo le puedo dar algunas actividades adicionales. Pero si, por ejemplo, no sé, no conozco cuáles serían los análisis estadísticos para ejecutar, algo que podríamos hacer y que es sumamente recomendable es hacer lo siguiente. Yo le voy a pasar a Gemini la base de datos. Es decir, yo lo único que tengo es mi base de datos en Excel y no tengo idea cómo se elabora el prompt. Entonces vamos a decirle a ver qué nos dice. Le voy a decir, elabora un prompt para generar código en Jamovi R sin librería y vamos a hacerlo muy escueto, los análisis estadísticos de esta base de datos. Vamos a ver qué me da, algo así que no tengo ni idea de qué es lo que quiero. Bueno, miren que en este caso tengo, me dice,
me dice, copia el siguiente texto desde la línea discontinua. Entonces me dice, actúa como un experto en bioestadística médica y programador avanzado en R Jamovi. Necesito que generes un script de código en R nativo, diseñando específicamente, ta, ta, ta. Entonces voy a copiar lo que él me dice para generar ese código. Porque aquí no tengo el código. Aquí tengo una estructura de prompt. ¿Qué es lo que él me está generando? Ta, ta, ta. Genera un código limpio, ta, ta, ta. Entrégame un bloque, ta, ta. Y se lo voy a pasar a él mismo para que me genere, ahora sí, el prompt que voy a copiar en el análisis, en el software. Este es el prompt que yo voy a copiar y pegar en el software. Miren que la diferencia importante es que cuando yo aquí la tarea que le estoy diciendo es que me genere el prompt. O sea que él lo que está haciendo es generándome como una estructura, pero no me está generando directamente el código. Lo que hice fue copiar y pegar lo que él mismo me dijo y ahora sí, aquí ya me generó el código que necesito. Entonces voy a copiar y pegar el código y vamos para Jamovi. Voy a empezar en la 461 a ver qué sucede. Bueno, también me lo generó. Miren, tengo entonces, empieza aquí, variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, ta, ta, ta. Estas son las comorbilidades, que es la frecuencia absoluta, relativa, la respuesta al fármaco, ta, ta, ta. Perfil demográfico, las comorbilidades, la evaluación de severidad clínica, eficacia del tratamiento, la seguridad. Ta, ta. Bueno, también me lo generó. Entonces, miren que también lo podríamos hacer así. ¿Por qué es importante pasarle la base de datos? Y esto es para que lo tengamos presente todos. Cuando nosotros le pasamos la base de datos a una inteligencia artificial, cualquiera que sea, ChatGPT, Gemini o Cloud, la que utilicemos, es importante que la base de datos no contenga datos sensibles o no contenga información que permita identificar a los pacientes. Por ejemplo, datos que no son relevantes para la investigación, como el número de documento de identidad o el nombre completo o registros fotográficos. Recuerden que como investigadores nosotros debemos proteger la privacidad y la confidencialidad de la información. Realmente no sabemos detrás de las inteligencias artificiales qué hay. Lo único que sabemos es que estos modelos cada día se van mejorando a partir de la propia información que nosotros les suministremos. Pero por eso, digamos, por esa caja negra detrás de las inteligencias artificiales es que debemos evitar que haya información que permita identificar a los participantes o a los pacientes. Entonces, siempre validar de que la base de datos que le pasemos a la inteligencia artificial esté anonimizada, no tenga información sensible, no tenga fotos, no tenga nombre completo, no tenga documento de identidad, si la nacionalidad no es una variable importante para nuestro análisis estadístico, entonces que no la tenga. Sí, esos datos que permitan identificar pacientes, eliminarla. Pasarle la base de datos es necesaria para que ella tenga un contexto más, digamos, como más completo de lo que necesita hacer, de cuáles son esos posibles análisis que se podrían correr. Entonces, si no tenemos como idea, uno le pasa la base de datos y le pide a la inteligencia artificial que le diga, a partir de esa base de datos, cuáles son esos posibles análisis estadísticos. Pero mire que con la base de datos ella va a tener un contexto mucho mejor. Creo que hay preguntas acá en el chat, Celeste. Sí, ahora ¿Sí? mismo te voy a ir. No, no te quería interrumpir. Tran- Entonces, tenemos una pregunta.
Dice, hace algún tipo de verificación una vez que ya tiene la interpretación clínica? Es decir, ¿hasta qué punto puedo fiarme del análisis descriptivo y la interpretación que hace la IA? Y la Excelente doctora, pregunta. Sí. justamente la otra doctora también, la doctora Luciana, preguntó algo similar. Buenas noches, quería preguntar exactamente lo mismo. Digo, parece hermoso el análisis, pero ¿cómo podría chequearlo? Súper. Entonces, esto es muy importante porque realmente la inteligencia artificial, miren que lo que hace es agilizar la forma como nosotros trabajamos y lo podríamos decir, mejorar incluso la calidad de nuestro trabajo. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede reemplazar la pericia o el conocimiento que nosotros como investigadores debemos tener. Recuerden que algo importante es que cada vez que nosotros utilicemos la inteligencia artificial en un artículo científico, la debemos reportar que hemos utilizado la inteligencia artificial y los apartados en donde la hemos utilizado, pero debemos declarar que la información ha sido verificada y validada por nosotros porque la inteligencia artificial no asume responsabilidad. Algo que puede parecer, como lo dice la doctora Luciana, hermoso, puede ser completamente falso. Por eso es que aún así nosotros necesitaríamos el conocimiento en metodología de investigación, en esa interpretación de los análisis estadísticos para nosotros validar de que efectivamente la interpretación que nos arroja es correcta, porque todo resultado debe ser validado, confirmado por nosotros. O sea que el conocimiento en estadística, esa es la razón por la cual tenemos que repasar esos conceptos básicos, porque el conocimiento en estadística no lo podemos reemplazar. Aún así lo necesitamos para validar de que la información que nos está exportando realmente sí corresponda a la realidad y no sea una alucinación de la inteligencia artificial. Ya. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué plan de Gemini utiliza? Desde luego que no es el básico. Y otra pregunta, esa fue la pregunta del doctor Ay, José y una pregunta similar de la doctora Yana Quesada. Gemini, Cloud o ChatGPT, ¿cuál es la IA que más le sacamos de provecho como dermatólogos que hace conferencias, estudia, crea contenido y le interesa la investigación científica? Si solo pudiéramos pagar la pro de una de estas. a ver, descartado ChatGPT, no nos sirve. A ver, ahí tuvo como digamos, el golpe de suerte de que sí nos dio el código, pero no, realmente no nos sirve. La que mejor le puede servir para todo, lo que pasa es que, claro, aquí, por ejemplo, dice, estudiar, hacer conferencias, crear contenido, investigación científica, ¿cierto? Se están como mezclando varios aspectos, pero yo diría que Cloud. Cloud sería la versión a pagar. Cloud tiene como varias tarifas. La que yo utilizo realmente es la de $20, el del plan mensual de $20, porque para la actividad que hago es realmente más que suficiente, ¿sí? Porque realmente yo trato como de no descargar absolutamente toda la responsabilidad en la inteligencia artificial, sino tratar como de apoyarme solo en algunos aspectos, porque recuerden algo que nos puede suceder si empezamos a utilizar la inteligencia artificial para todo. El cerebro funciona de la siguiente manera y es que para el cerebro lo que no se usa, él lo elimina, ¿sí? Por eso el refrán de lo usas o lo pierdes, ¿sí? Use it or lose it. Lo usas o lo pierdes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, en mi caso particular, yo que me dedico a la investigación, empiezo a descargar toda la responsabilidad, o bueno, no toda la responsabilidad, pero sí le empiezo a delegar todas las tareas a la inteligencia artificial. Lo que me puede pasar es que puedo empezar a perder esa capacidad de, por ejemplo, yo generar los análisis estadísticos por mi propia cuenta, ¿sí?
como lo hacía antes de la inteligencia artificial. Yo no quiero perder eso. Yo sé que la inteligencia artificial, por supuesto, que me va a potenciar mucho, hago los análisis estadísticos mucho más rápido, pero necesito mantener esa habilidad de seguir programando y de seguir haciendo la interpretación. Aunque luego de yo hacer la interpretación, le pida a la inteligencia artificial, hazme tú la interpretación y digamos, y corroborar qué interpretación tiene ella y qué interpretación era la que yo tenía. Entonces, por eso es que el plan de Cloud para mí, digamos que me funciona fantástico, porque trato de apoyarme solo en esas tareas que antes, que realmente me toman como mucho tiempo, ¿sí? Pero trato de no dejarle toda la información a la inteligencia artificial. Les quiero mostrar algo, y es que la inteligencia artificial, Cloud, de hecho, incluso nos puede redactar el artículo final. Les voy a mostrar dos cosas más. Hay algo que es súper taquillero en las revistas, que son los gráficos, ¿sí? Hay información que en los artículos científicos vale la pena expresarla en gráficos porque puede que sea más fácil la interpretación en un gráfico que en una tabla. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir, vamos a pedirle, tengo acá, para que me genere el código y yo hacer los gráficos en el lenguaje de programación que estoy utilizando. Entonces aquí ya me lo hizo. Sí, hasta acá. Y les quiero mostrar para ver qué me exporta. Bueno, esta cuñita, y es que cada vez que van a poner código nuevo en la plataforma o en el lenguaje de programación que estén utilizando, traten de siempre o recordar dónde van a poner el nuevo código o hacer algo que a ustedes les permita identificar dónde empieza la nueva línea. ¿Por qué? Porque si por alguna razón el código que nos da la inteligencia artificial tiene un error, pues entonces nosotros poder solo eliminar esa última parte y no tener que eliminar todo el trabajo que ya tenemos adelantado. Entonces aquí le voy a poner que estos son los gráficos y le voy a pegar la información. Vamos a ver qué me saca. Tarararara. Bueno, miren los gráficos que me saca. Acá le pedí entonces histogramas estas son las variables continuas que aquí lo que nos está viendo, nos está mostrando, por ejemplo, esta que tiene distribución normal, esta también tiene distribución normal. Miren que tengo los diagramas de cajas y bigotes, miren qué bonito los exporta. Esto perfectamente puede ser un gráfico que nosotros pongamos en nuestro artículo. ¿Sí? Los gráficos tienden a ser muy visuales y muy llamativos para los artículos porque nos permite entender fácilmente los resultados. Miren qué bonito. Claro que uno incluso puede cambiar colores. Y por ejemplo, yo digo, bueno, no me gusta el amarillo, no me gusta el rojo, pedirle que nos cambie esa información. Estos son entonces los mapas de calor. Este es el mapa de calor de la correlación. Y miren. Interesantes, ¿no? Es decir, yo también puedo hacer gráficos a través de la inteligencia artificial. Y les quería mostrar que, vamos a ponerlo acá, porque vamos a hacer un último script para de pedirle que nos redacte el artículo. Y es que aquí, por ejemplo, yo le pedí para que me haga el análisis estadístico inferencial. Es decir, lo que aprendimos hoy de, bueno, calcular un riesgo relativo, calcular un OR, un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, él ya me lo dio y voy a copiar y pegar.
Miren, por ejemplo, todo el código que él genera rápidamente. Yo creo que les decía la semana pasada de que yo antes me podía demorar una semana haciendo los análisis estadísticos. O sea, la cantidad de código que uno genera cuando está haciendo los análisis estadísticos es bastante. Y perfectamente podrían ser 7 días para mí. Y hoy lo que hago es apoyarme en estas herramientas para tener el código mucho más rápido. Entonces acá copié. Y me voy acá. Le voy a decir que esta es la estadística inferencial. Vamos a ver quién me sale. Acá. Bueno, entonces miren, toda la información que tengo me saca entonces la información de cuál es el riesgo relativo, cuál es el riesgo expuesto, el riesgo no expuesto y cuál es la variable que está analizando. Y miren que incluso me saca el nivel del alfa, que es el t-valor. Tengo el RR y tengo el intervalo de confianza, ¿sí? Que en este caso, en RR es 0,98, un intervalo de confianza que va de 0,86 a 1,10 para cada una de las variables. Todo esto fue RR. Aquí me hizo análisis estadístico de todas las variables con todas. Por supuesto que algo que nosotros tendríamos que hacer acá cuando tengamos los resultados es no solo validarlos, sino también depurarlos, ¿sí? Es decir, escoger entre todos estos resultados cuáles son esos resultados relevantes de acuerdo al artículo que nosotros estemos evaluando. Pero ¿se puede uno fiar de estos números? Fiar, bueno, Fiar, o bueno, sea, eso es, sí. si vos podés confiar en esos números que te aparecen ahí. Esa es una excelente pregunta porque si no lo había dejado claro, sí quiero que quede claro lo siguiente. Y es que yo a la inteligencia artificial lo que le pedí fue el código. Miren que yo puedo decirle a la inteligencia artificial que me haga los análisis estadísticos. Es decir, pasarle la base de datos y decirle, calcúlame la estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿sí? Y la inteligencia artificial me va a exportar los resultados. Es decir, él va a hacer el análisis internamente y me va a exportar unos resultados. ¿Cuál es mi sugerencia? De esos resultados, que no digo que no, pueden ser confiables, pero esos resultados, interpretarlos con mucha pinza porque puede pasar de que la inteligencia artificial empiece a alucinar y nosotros no podamos identificar si hay o no un error. Como eso puede suceder y la parte de los resultados es tal vez la parte más importante de una investigación, porque finalmente nosotros hacemos una investigación, es para dar un resultado. Entonces, es la parte más sensible de la investigación. ¿Yo qué hago? No le digo a la inteligencia artificial que me haga los análisis. Lo que le digo es que me dé el código y ese código lo copio y lo pego en un software estadístico. Es decir, este código, lo que yo tenía que hacer si no utilizo la inteligencia artificial es hacerlo a mano, ¿sí? Claro. Entonces, por supuesto que de estos resultados que me genera el código, porque miren que aquí estamos en una interfaz que se llama Jamovi, aquí con R. Esto es un software estadístico. De estos resultados, por supuesto que me puedo confiar, porque estos resultados me salen igual que si hubiese hecho todo este código a mano. ¿Qué fue lo que me ahorré con la inteligencia artificial? Las casi 2.000 líneas de código.
que si lo hubiese hecho a mano, pues me hubiese demorado una semana Una o semana. incluso más, ¿sí? Pero Sí, entonces, estos resultados que me exporta acá sí son confiables, ¿sí? Estos son los resultados que son productos de la base de datos, ¿sí? Aquí ya. lo que yo le puedo pedir luego es que me haga la interpretación, pero por supuesto que estos resultados son reales. Entonces, sí tenemos dos opciones. Pedirle directamente a la inteligencia artificial que me elabore los resultados. Vamos a ver, Clau, si me, le voy a pasar la base de datos a ver si nos los puede hacer y le voy a cambiar. Necesito no que genere el script, sino que un programador, vamos a hacer experto, por favor, realiza los análisis estadísticos o los análisis para la estadística inferencial. Le voy a eliminar esto, elabora una tabla 2x2 y calcula el riesgo relativo, y el valor de P. Bueno, para esta base de datos. Vamos a ver, Clau, qué me genera. Aquí ya no le estoy pidiendo el script. Aquí lo que estoy pidiendo es que sea él el que haga los análisis estadísticos. Y bueno, mientras él los va generando, quiero Acá tengo entonces, unas cuantas preguntas también. sí, listo. Dice, pregunta la doctora Yana, ¿qué plataforma de formación científica como Coursera, donde podamos hacer cursos de ingeniería de prompts, prompt engineering specialization, alguna parte de futurelearn.com? Yo pensaría, bueno, realmente no he buscado si Coursera tiene algún programa para generar los prompts, pero yo creo que no es necesario. Yo creo que apoyado en la misma inteligencia artificial se pueden generar los prompts. Porque miren que el ejercicio que hicimos ahora con Celeste, en donde nos preguntaba si, bueno, ¿qué pasa si no se genera el prompt? Le podemos pedir a la misma inteligencia artificial que lo genere. Entonces, yo creería que puede ser más un proceso de refinamiento a través de la misma inteligencia artificial que un curso en particular. Pero sí quedaría como con la tarea de buscar en alguna de estas plataformas si hay como tal un curso de ingeniería de prompts. Yo les quiero, No lo Tania, he buscado. Sí, Sí. yo les digo que, bueno, estoy de acuerdo contigo, hacer cursos o pagar por hacer un curso de prompts. La verdad, los prompts uno lo aprende a hacer dependiendo en lo que lo vaya a utilizar y cada vez lo va perfeccionando más. Incluso la misma inteligencia artificial se lo va perfeccionando a uno. Lo que uno tiene que saber es la estructura que debe llevar un prompt, qué es lo que yo necesito, tener uno como el foco claro, el objetivo claro y asimismo preguntarle a la inteligencia artificial. En la próxima clase que nosotros vamos a tener, que es redacción como de artículos científicos, yo les voy a enseñar eso y les voy a hacer, veo que hay dudas con eso, les hago una sí. introducción de cómo hacer un PRON efectivo. Entonces, ahí vamos a aclarar también eso. Existen herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan también a hacer los PROM y a perfeccionarlos. Lo otro es que Coursera tiene demasiadas cositas de cursos para empezar a utilizar la inteligencia artificial. Lo malo es que no es adaptada a nosotros. Yo, por ejemplo, he pagado varios de Coursera, pero
que yo haya dicho, es más que todo como para hacer imágenes y todo eso, que los he pagado de varios de esos, y también ahí dan como cositas muy superficiales y claves de cómo hacer prompts, y la verdad lo aprende uno más siendo autodidacta. ChatGPT también tiene OpenAI, si ustedes se meten, tiene también cursos básicos, que son cursos largos, están en inglés y son gratuitos, donde ustedes aprenden los principios básicos de la inteligencia artificial. Entonces, ustedes pueden repasar como las primeras clases y también pueden meterse a esos cursos gratuitos que da OpenAI sobre ingeniería de todo, o sea, de qué es Machine Learning, de todos los conceptos básicos de la inteligencia artificial, y ahí también tienen para hacer prompts. Sí, acá hay otras preguntas también. Dice, si nos puede enviar los archivos de la información de esta clase, por favor. La doctora Evi pregunta, a la hora de publicar un gráfico, ¿debe aclararse que fue realizado por la IA? Sí, ¿verdad? Sí, todo Así tiene es, que sí. aclararse, no solamente los gráficos, sino también los textos. Cuando ustedes redactan, por ejemplo, artículos y utilizando herramientas de inteligencia artificial, ustedes tienen que declararlo, ya las revistas lo permiten, y decir y declararlo en qué parte del manuscrito ustedes lo utilizaron. Entonces, para perfeccionar la redacción de este manuscrito, para realizar el análisis estadístico, o sea, siempre tienen que declarar en qué parte utilizaron las herramientas de IA. Y en las revistas, en la parte de conflicto de interés, lo declaran. Incluso hay otras revistas que lo piden al inicio, aparte del conflicto de interés, donde uno declara el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ahora incluso ya hay revistas que lo solicitan en el inicio, que le preguntan a uno, ¿utilizó o no utilizó herramientas de IA para su manuscrito? Y uno lo tiene que declarar en el conflicto de interés y en la parte inicial del artículo. Y la doctora Luciana le pregunta a la doctora Tania, suponiendo que cuando uno interpreta el resultado final encuentra un error, ¿hay posibilidad de cambiar solo eso o debe hacerse el análisis todo de nuevo? Eh, entiendo que se refiere cuando copiamos el código, digamos, el código que nos genera la inteligencia artificial, lo ponemos en el lenguaje de programación que estamos utilizando y en el lenguaje de programación sale un error. Es eso, si entiendo bien la... Sí, exacto, dice la doctora. Listo, listo. Entonces, miren, como el Y la, ejercicio que, eh, dígame, bueno, ¿sí? la última pregunta acá del doctor Héctor dice, respecto a los prompts, desde el punto de vista de la lógica, un buen prompt se traduce en una función de reducción de incertidumbre. Actúa como un argumento riguroso que delimita el espacio de posibles respuestas, guiando a la inteligencia artificial de un estado de alta entropía. Infinitas respuestas posibles hacia un resultado deductivo, válido y específico. Este fue el comentario del Mu- doctor Héctor. Sí, y excelente comentario porque justamente eso es lo que hace el PROM y por eso es que lleva como una estructura, ¿cierto? Que lo que les decía, le damos un rol de usualmente esa persona que tuviera la pericia en el ámbito profesional de ejecutar esa tarea, le decimos cuál es la tarea que necesitamos y le damos el mayor detalle posible. Entonces, lo que está haciendo la inteligencia artificial es, a partir de esos elementos, dar un resultado que se ajuste a lo que nosotros necesitamos. Hay algo que ustedes se van a dar cuenta y es que en la medida que ustedes van utilizando la inteligencia artificial los empieza a conocer. Es decir, empieza a dar respuesta mucho más específicas y acertada a lo que ustedes necesitan, porque la inteligencia artificial empieza a crear como un perfil de quién me está hablando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese perfil, la inteligencia artificial va arrojando respuestas. Entonces, lo que nos dice el doctor Héctor, cuando le hacemos una pregunta genérica, la respuesta es igual de general, ¿sí? Por eso es que el darle un rol, darle una tarea y darle unas funciones específicas hace que los resultados sean mucho más precisos y más acertados a lo que realmente nosotros necesitamos. Muy bien. Eh, para contestarle a la doctora Luciana, como hacemos el ejercicio, doctora Luciana, de copiar y pegar en el software,
Cada vez que sale un error, entonces lo que hacemos es que le pasamos ese error a la inteligencia artificial, porque puede que el error que salga nosotros no lo conozcamos. Entonces nos dice X inválido. ¿Qué significa eso? Puede que no lo sepamos. Copiar y pegar. Copiamos ese error y se lo pasamos a la inteligencia artificial. Y en ese orden de ideas, la inteligencia artificial revisa todo el código y nos da el nuevo código para pegarlo. Por eso es que es importante ir delimitando los análisis para que en ese momento ustedes no tengan que borrar todo el trabajo que han hecho, sino específicamente la última parte, ¿sí? Lo último que digamos se dañó. Entonces, eliminar ese último apartado y copiar nuevamente lo que la inteligencia artificial nos genera ya con la corrección del código. Entonces, es el ejercicio de copiar y pegar. Bueno, Tania, muchísimas gracias por esta clase. Yo creo que estos últimos puntitos claves que les voy a dar ya para finalizar y para que salgamos a vacaciones, volvemos ya ahorita, Celeste nos dice las fechas cuándo, para que vayan estudiando para los exámenes. Darte las gracias, Tania, por esta presentación. Yo creo que para muchos fue compleja porque la estadística no es fácil para quienes no están acostumbrados. A ella, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que la IA ayuda a organizar los datos clínicos rápidamente, como ustedes lo vieron a través de estas clases. Facilita el análisis exploratorio también, ayuda a elegir la prueba estadística correcta, como nos explicó Tania, pero para elegir la prueba correcta y para saber si la inteligencia artificial nos está diciendo la verdad, pues tenemos que saber estos conceptos básicos. Ya saben, también Tania nos lo dijo ahora último, la inteligencia artificial cada vez nos va analizando menos y va contestando de acuerdo a nuestro perfil. La inteligencia artificial no solamente alucina, sino que también aprende a adularnos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Lo otro es que no debe reemplazar al bioestadístico, siempre nos va a ayudar a orientarnos, pero el diseño metodológico y la interpretación final siempre, siempre, siempre van a requerir de un criterio humano. Es útil para interpretar los resultados, como nos mostró Tania, también para crear tablas, gráficos científicos, permite revisar con coherencia base de datos. Y mire cómo nosotros trabajamos desde el comienzo con una base de datos simulada que nos mostraba Tania. Lo más importante cuando uno le va a preguntar a la inteligencia artificial sobre estos análisis estadísticos para obtener buenos resultados es que ustedes tengan una buena base de datos etiquetada, que no tenga tantos errores, que tengan los mismos códigos, que si todo va en minúscula, sea todo en minúscula y no en minúscula y otra en mayúscula. O sea, lo más importante es trabajarle a esa base de datos. Como vemos, la inteligencia artificial mejora la redacción de los resultados, debe usarse con datos anonimizados, porque acuérdense que todo lo que es la protección de datos es muy importante y acá finalmente quienes son los responsables siempre va a ser el humano. La inteligencia artificial todavía no tiene ninguna responsabilidad jurídica ni nada de eso. Es cada uno de ustedes quien debe usar de una forma ética y responsable todos los datos que nosotros tengamos de los pacientes. Adicionalmente, deben tener cuidado con los resultados que son bonitos, pero que son incorrectos. Acuérdense que la inteligencia artificial también aprende a adularnos, siempre verificar los supuestos estadísticos. La IA también ayuda a ahorrar tiempo, no al saltarse el método científico, y nos lo mostró Tania como a ella, después de que se demoraba una semana, ahora se demora muchísimo menos. Y yo también les puedo decir cómo redactando artículos científicos, después de que me demoraba una semana, ahora en cuestión de 4 o 5 horas uno puede redactar un artículo científico. La interpretación debe ser clínica, no solamente estadística, ¿sí? Entonces, acuérdense que un resultado significativo no siempre es clínicamente relevante. Entonces, acá debemos tener en cuenta varios tipsitos. Usemos la IA para ordenar, limpiar, explorar los datos. Pídanle si ustedes no tienen conocimiento o no recuerdan bien la parte estadística, qué prueba estadística usar y por qué vamos a utilizar esa prueba estadística. Verifiquen siempre los resultados con un experto o mire, también lo pueden hacer a través de software. En este caso, Tania nos mostró Jamovi, pero así como hay Jamovi, hay Stata, hay SPSS, con todas sus versiones cada uno. Ustedes cásense con el software que más utilizan y con el que se sientan más cómodos. No suban información sensible de pacientes, use la IA para convertir los resultados en tablas, gráficos y textos científicos. Ahora vemos cómo Cloud
se ha actualizado ahora último y para mí, yo que uso ChatGPT es la que pago y ahora que estoy usando Cloud, utilizo más ChatGPT para unas cosas, pero Cloud es muy buena para sacar todos estos análisis estadísticos y sacar todos estos dashboards. Pregunte siempre si este análisis responde a la pregunta clínica que ustedes estén haciendo y desconfíe de las conclusiones que no tienen un tamaño de muestra, los intervalos de confianza de los que nos hablaba Tania, que son tan importantes. Entonces, acuérdense, la IA no convierte más los datos en una buena ciencia, pero bien usada puede transformar los datos clínicos dermatológicos en evidencia que puede ser útil, comprensible y obviamente publicable para nosotros. Y ojalá que la publiquen en nuestra revista el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, donde ustedes pueden someter todos sus artículos. Bueno, con respecto al examen, yo creo que Celeste, tú les puedes explicar porque está preguntando el doctor Hugo ahí en el chat con respecto al examen. No se angustien, no va a ser un examen pues así súper difícil, no. Lo importante es que ustedes hayan entendido como todos esos conceptos básicos y que tengan puntos claves de las charlas y las conferencias que dimos previamente. Y ya Celeste también les va a decir muy puntualmente, antes de cerrar esta clase, cuando nos volvemos a conectar para darle continuidad a los siguientes módulos de este diplomado de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Celeste, si Tania, me de verdad, por tu permites, Sí. presentación. Ah, claro, muchas sí, gracias. Si me permites un minuto, solo Sí. para cerrar con esto. Bueno, lo primero que les quería mostrar es este escenario que hace Cloud y es que él nos puede hacer los análisis estadísticos. Recuerde, mi recomendación, no se lo dejemos a la inteligencia artificial, lo hacemos en nuestro lenguaje de programación generando el código. Y miren, acá le pasé un script o le pasé un prompt donde le di los análisis que resultaron del software estadístico. Y lo que le pedí es que me generara el artículo. Yo le di la estructura. ¿Qué estructura quiero que lleve? Y miren lo que nos genera. Yo le pedí que me lo generara en Word. ¿Para qué? Para uno tener la posibilidad luego de descargarlo, editarlo y hacer las mejoras que considere. Entonces, miren que aquí tenemos un artículo en donde tu resumen, tanto en inglés como en español, la introducción, siempre validar las referencias bibliográficas porque ahí es donde más alucinaciones puede tener, pero siempre validarlas. Los métodos, ¿sí? Todos los métodos, los resultados con sus respectivas tablas, aquí las características sociodemográficas, ¿sí? La tabla 2 que es donde están los resultados o los análisis estadísticos, la discusión con cada uno de los elementos que el artículo necesita y finalmente las conclusiones. Entonces, y las referencias que se las pedí, que siempre las tenemos que validar. Entonces, miren que a partir de una base de datos, que en este caso era una base de datos ficticia, pero ustedes en su consulta tienen mucha información, miren lo sencillo que se vuelve generar investigación. Por supuesto que la tarea que tenemos que hacer es validar toda esta información antes de enviarla a una revista. Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos un gran avance o un primer gran borrador de un artículo científico que perfectamente podemos publicar. Entonces, quería que viéramos esto, que es el alcance que tiene la inteligencia artificial para generar investigación y ese sueño que la doctora decía, lo puede hacer realidad muy pronto, ¿sí? Solo necesitamos es una base de datos real y ustedes la tienen muy fácil porque ven pacientes todos los días. Entonces, para que piensen, porque de este curso sí pueden salir artículos científicos y sí se puede publicar investigación en dermatología. Gracias por ese minuto, Celeste. Gracias, doctora. Sí, continúo, o sea, refiriéndonos al receso, esta es la última clase y nos volvemos a reencontrar el 13 de julio, ¿sí? Entonces vamos de receso desde el 15 de junio hasta el 6 de julio, volviendo a vernos el 13 de julio, ¿sí? El examen es del 19 al 21 de junio, queda ahí en el medio del, del receso. Y el doctor José Manuel, no, no te escuchamos, no, no te escuchamos. Y la cantidad de preguntas van entre 40 y 50. 50 preguntas. Hola.
Bueno, entonces, para recordar, vamos a reencontrarnos. Hoy es la última clase antes del receso. Nos reencontramos el 13 de julio ahí con la doctora, nuevamente con la doctora Tania. Vamos a hablar de estructura de artículos científicos en revistas dermatológicas indexadas. Esa va a ser la siguiente clase, que va a ser el 13 de julio. Nuestro examen del 19 al 21 de junio, ¿sí? Y va a contar más o menos entre 40 a 50 preguntas, doctor Héctor, y son de múltiple choice. Oyen, ahora sí me Ahora oyen. sí, ahora sí. Lo, lo logré. Tuve que salirme y volver a entrar. Bueno, no, quería felicitar a Tania por esta pues excelente presentación que ha tenido el día de hoy. Bueno, como muy bien han mencionado todas, eh, es un optimizador de nuestras capacidades, la inteligencia artificial. Entonces, utilicemos para poder acelerar nuestros procesos, pero siempre hay que revisar todo lo que haga. Entonces, no se les ocurra nunca generar un artículo y mandarlo así porque la inteligencia artificial se los brindó, porque pueden quedar en el peor de los ridículos y destruir su credibilidad ese día cuando alguien lea alguna referencia inventada, porque la inteligencia artificial, como mencionó Claudia, se amolda a agradarnos a nosotros. Entonces empieza a respondernos en base a las respuestas positivas que nosotros le dimos de feedback positivo, ella empieza a respondernos así, lo que habíamos dado en las clases que yo les mencionaba del reforzamiento positivo. Entonces ustedes tienen que ser los principales críticos de lo que está generando la inteligencia artificial, revisar, ver que esas referencias realmente son reales, que sí existen y que ustedes tienen acceso a ese texto completo, porque los editores de las revistas podemos decirle, a ver, ¿dónde está el texto completo que usted está presentando ahí en esas revisiones? Y si usted no nos puede contestar que eso lo hizo ChatGPT, entonces, muy importante contrarrestar. Ustedes, por ejemplo, si le preguntan a la inteligencia artificial algún tema que ustedes no dominan, por ejemplo, ven que Tania está clarita y la inteligencia artificial ella no la va a engañar en estadística, pero pónganse que usted no domina tanto la estadística como Tania y usted no sabe si esa prueba está bien hecha. Contraste la información de las inteligencias artificiales. Hay veces que usted puede preguntarle una cosa a ChatGPT, puede preguntar otra cosa a Gemini y entonces contrastar a ver si eso realmente están respondiendo lo mismo, coinciden o no responden lo mismo. Si no responden lo mismo, algo raro hay aquí. Mejor investigo más al respecto de este tema y busco otra fuente para yo instruirme de lo que me está diciendo. Entonces, bueno, felicitar nuevamente a Tania, me encantó la clase, muy bien. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado y sobre todo la dinámica de interacción. Entonces dijimos, este receso para que disfruten, pero también para que aprovechen para aplicar todo lo que han aprendido, ¿no? Y no se asusten por el examen, como les dijo Claudia, que sabemos que van a salir muy bien. Igual cuentan con nosotros si tienen alguna pregunta de aquí al examen. Ustedes tienen mi Instagram, escríbanme por el Instagram sin problema, sin pena, y pregúntenme todo lo que necesiten saber. Entonces no se queden con dudas de su lado, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay ningún comentario adicional, pues agradeciéndoles siendo las 8:16 de Panamá, 10:16 de ustedes allá en Sudamérica, en el Cono Sur, pues agradecerles por estar con nosotros. Claudia, muchísimas gracias. Tania, excelente presentación. Y Celeste. Y bueno, nos vemos luego del receso, el mismo día, a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan muy Chao, buenas noches. chao. Buenas Feliz noches. noche, chao. Chao, chao.